para empezar, quiero manifestar que hoy es el segundo día que nado en la playa, que nado en Los Ayala, que es una playa donde el oleaje permite nadar sin contratiempos. Y también que hace unos días empecé un segmento en el que quería hablar de la violencia. Y pues llevo ya varios segmentos en diferentes circunstancias y locaciones, repitiendo el tema porque es un tema inagotable. Mencioné los 4.000 millones de años en donde la vida en el planeta se desarrolla sin violencia. No existe más que una forma de vida, que es una célula que se reproduce y se alimenta por fotosíntesis. De ahí se derivan los mitos del paraíso perdido, del paraíso perfecto, del paraíso del que hablan las religiones, todas. En un momento llega un meteorito con una célula que, a diferencia de esa, se come a la otra, la posee y de esa manera se reproduce. Surge la violencia, surge el sexo. La vorágine de violencia es tan terrible entre los seres como las plantas. Hay plantas que crecen comiéndose a otra. Entonces, este canibalismo que surge después de millones de años de paraíso, es fundamental para entender la naturaleza, el carácter de la violencia, porque hemos llegado al punto en donde la violencia alcanza su máxima expresión, que es la guerra. Hablo de la guerra que se ha convertido en algo híbrido porque existe en todas las manifestaciones de la vida. Los medios, la educación, la fe, la ciencia. La violencia de los hospitales, la violencia de la medicina, la violencia de la cirugía, sin duda forma parte de esa naturaleza. La violencia ha sido parte de una naturaleza humana, pero mucho más parte del carácter de la misma naturaleza, de las cosas, de la Tierra, del planeta, del cosmos. ¿Qué mayor violencia que la explosión de un hoyo negro? ¿Verdad? Y qué mayor violencia los meteoritos. Entonces, hemos vivido a pesar de la violencia. Y pienso que el gran desafío para el pensamiento humano, para el espíritu humano, por ejemplo, la violencia de ese señor que le sube a su bocina, que además es más grande la bocina que la mujer, ¿no? Seguramente se piensa con el derecho de llegar a una playa y violentar con una música de banda horrenda y subirle hasta que le da la gana, ¿no? Y ya pedo le va a subir más. Entonces, toda esa violencia, ¿a qué sirve? ¿A quién sirve? ¿A qué funciona? ¿Cómo se combate? ¿No? Entonces, no podemos vivir en una isla, ¿verdad?, rodeada de bardas y búnkeres para evitar la violencia, a menos que seamos muy ricos. Si somos muy ricos, no hay violencia. El dinero compra guaruras, compra bardas, compra islas, compra blindaje contra la violencia. Quienes no tenemos dinero, pues estamos expuestos a toda la violencia que vivimos cotidianamente. El día de ayer mataron a unos curas jesuitas dentro de una iglesia además, que está a 15 minutos de un paraje turístico, donde llegan constantemente turistas de todo el mundo. La violencia en México, bueno, la conocemos y es algo espectacular, ¿no? Pero yo quería hablar de la violencia que genera el apoderarse del agua,
el apoderarse de la tierra, el apoderarse de los litorales marinos, el apoderarse de los recursos, la plata, el oro, el petróleo. Esa violencia es sin duda la violencia que tenemos que combatir como pueblos, como gente, como humanos. No podemos permitir que nos despojen y sin embargo lo hemos permitido durante muchos años, a intervalos. Para finalizar quiero decir que sí, sin duda la violencia es parte de la naturaleza, es parte del carácter de la naturaleza y sin embargo el espíritu humano, que también está dentro del carácter de la naturaleza, es posiblemente el único que tiene el potencial de convertir la violencia en algo útil, como en el caso de la cirugía, ¿no? Donde hay una gran violencia para abrir un cuerpo, pero es para sanarlo, o donde hay una gran violencia en inventar un mecanismo, un medicamento que va a salvar vidas. El espíritu humano tiene que luchar contra la violencia en todos sus niveles, en todos los ámbitos, organizándose, para no hablar de las cosas, sino ofrecer opciones, alternativas. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de consumir y dejar de interesarnos, de apoyar esa violencia que generan las grandes corporaciones, que son las que generan las guerras, porque ellos no hacen las guerras para ganarlas, las hacen porque es un gran negocio. Ellos manejan el negocio de las armas, el negocio de la muerte. Entonces son realmente las mismas corporaciones que se apoderan del agua, que se apoderan de las minas, que se apoderan de la riqueza. Entonces resistir. Si ya sabemos que Nestlé, Coca-Cola, Pepsi-Cola son las compañías que están en pugna, luchando por apoderarse del agua en la tierra cuando estamos viviendo una escasez y una problemática de agua, pues no los consumamos esos productos, no les hagamos caso. Los bancos están detrás de todo esto, ¿no? Entonces, las corporaciones que han monopolizado la distribución de la comida, pues son los que manejan las altas y bajas y toda la problemática de los alimentos y la inflación se deriva justamente de estas compañías que fijan y ponen los precios, ¿no? Entonces, como política, pues si puedes cultivar tu comida, mejor, pero si no, compra a quien la cultiva, compra directamente del campesino, compra directamente del pequeño, de la tiendita de la esquina, del que vende sus productos en los tianguis, en una banqueta, y aléjate lo más que puedas de Aurrerá y de la Comercial Mexicana y de todos estos enormes consorcios que ya ni siquiera son mexicanos, ¿no? Ya los compró Walmart, ya los compró Seafood, las grandes corporaciones de alimentos, ¿no? Entonces, yo quería como conclusión decir que tenemos que aceptar la violencia, tenemos que asumir un grado indudablemente de violencia que nos rodea, pero también tenemos que combatirla, tenemos que organizarnos, tenemos que buscar a la gente que supuestamente cuida de nuestra seguridad y que se ocupa de contener la violencia, para que cumplan con su deber, para que cumplan con su trabajo, para que lo hagan, para que en un futuro tengamos un mundo más pacífico, más tranquilo, y la única violencia que experimentemos sea la violencia de la naturaleza y no la violencia humana, no la violencia de los secuestradores y de los traficantes de drogas y de los asesinos, ¿no? Que también siempre los habrá. La guerra de Ucrania, solamente los norteamericanos pueden detenerla. Y no digo los norteamericanos del Pentágono y de los partidos políticos y de las cúpulas del poder. Me refiero al pueblo norteamericano que detuvo la guerra de Vietnam, al pueblo norteamericano que intentó detener el despojo de la mitad de nuestro territorio. O sea, el Congreso de los Estados Unidos se opuso a la decisión de Polk de invadir y de apoderarse del territorio mexicano. Los rusos no la pueden parar. Si los rusos paran,
los rusos desaparecen, se desarticulan y se fragmentan aún más de lo que ya sucedió después de la Unión Soviética, y en 25 años ya no hay rusos. Entonces, en la historia existe siempre una minoría dominante y una mayoría productiva. Esa minoría dominante va creando proletariados internos y externos con base en los lugares que conquista, domina y explota. Y la mayoría productiva se va nutriendo, se va creciendo y se va formando de esos despojos, de lo que logra salvarse de toda esta destrucción. Y es de ahí que surgen los dirigentes, los nuevos líderes, los héroes que van a impedir que esa minoría dominante siga dominando. Estamos al final de la civilización judeocristiana, o se puede llamar de la anglósfera. Estamos al final. Están desesperados haciéndole la guerra a Rusia porque saben que su hegemonía está feneciendo. Saben que ahora viene una hegemonía de otros países, principalmente China, la India, Rusia, Brasil, América Latina se está uniendo. Y como ellos siguieron el patrón de los ingleses de conquistar, interviniendo, invadiendo, nunca han visto sus colonias como sociedades, como socios. Nunca han venido a nuestros países no a invadir, no a intervenir, sino a asociarse, a crear sociedades, a colaboradores del mismo rango que ellos, porque eso hubiera sido mucho más inteligente. Seguirían reinando y hubieran conquistado el mundo entero. Pero no es así. Ellos heredaron una manera de conquistar de Inglaterra y es a lo que se han dedicado. Se han dedicado a extender a sus colonias con la fuerza, con la imposición y la fuerza. ¿Qué vamos a hacer cuando ellos manden a su ejército a aplanarnos, a aplastarnos, a desaparecernos? Como uno de nuestros deberes, el deber de Arjuna, en el Bhagavad Gita, el deber de Netzahualcóyotl, en la mitología mexicana. El héroe tiene que surgir entre ese descontento, esa mayoría productiva que está sujeta a la minoría dominante. O sea, tiene que prepararse y tiene que crear cuadros políticos, cuadros económicos, cuadros sociales y cuadros guerreros, pistoleros, que se le enfrenten, porque estos no van a dejar su hegemonía por las buenas. Y se les está acabando porque como todas las grandes civilizaciones, se les acabó la creatividad. Dejaron de ser creativos, dejaron de encontrar soluciones, las soluciones que debieron haber implementado hace años. Hoy tienen al mundo al borde de una catástrofe ecológica e incluso al borde de una guerra nuclear. Entonces, ese es el legado de la civilización judeocristiana, de la anglósfera. Entonces, la solución somos nosotros. Y para empezar es la resistencia. Resistir a sus productos, resistir a sus héroes, resistir su televisión, su mensaje, sus medios, resistir. Y con esto concluyo el segmento de la violencia en el planeta.